Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia. Salud, amigas y amigos de Laiguana.tv. Hoy tenemos con nosotros al constituyente David Paravicini, presidente de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, ya es un invitado habitual de Cara a Cara. Queríamos hablar, David, sobre todo de la situación petrolera, luego de los cambios que ha ordenado el presidente Maduro en los últimos tiempos. ¿Cómo esto va, a tu juicio, a afectar a la industria, positivo o negativamente? Bueno, yo creo que esto va a afectar positivamente a la industria petrolera, gasífera, de refinación y petroquímica nacional. La estructura de PDVSA como tal, la estructura corporativa que nació producto de los intereses de las grandes transnacionales, ya no les servía a esas transnacionales, que eran las que les servían de piso. O sea, una empresa del tercer mundo petrolera no puede ser la cuarta empresa del mundo si no tiene el soporte de las grandes transnacionales. Una empresa además nacional, una empresa pública, no una empresa privada. Esta deficiencia que se empezaron a exacerbar en el tiempo y que tiene que ver además con la guerra contra nuestro país, en el tema económico, las sanciones están prácticamente dirigidas a PDVSA, a la industria petrolera nacional, trajo como consecuencia que todas estas contradicciones que se reflejaban no es de PDVSA y sus trabajadores y con el resultado industrial, sino además de la relación de PDVSA con el resto del país, con el resto de la economía. Al desaparecer prácticamente la producción, eso arrastró tras sí a toda una actividad económica nacional y dejó después el descubierto que una relación de dependencia tantas veces denunciada era absolutamente correcta y cierta. Y dolorosamente hoy el presidente tiene que tomar una medida como la que tomó, que es, en mi opinión, la califico así, la intervención y la eliminación de PDVSA como la expresa o la estructura productiva nacional de petróleo, gas, de refinación y petroquímica. ¿Por qué la eliminación? Explica un poquito más porque es un término duro, pesado. Porque al tener una superestructura o una estructura corporativa de la naturaleza de PDVSA, que no es una estructura corporativa, es una estructura corporativa semejante a las grandes transnacionales globales, y que su función fundamental era la transferencia de capital de la periferia del imperialismo a las metrópolis, a sus centros financieros y económicos, no respondió más, no fue capaz de sostener un equilibrio entre los trabajadores, entre la producción de esa renta, la satisfacción de los dueños de esa renta, que es el pueblo venezolano, como le dice la Constitución, y no hubo ya excedentes que permitieran robar, como robaron los grandes tecnócratas, de mantener a los trabajadores con ingresos que los hacía sentirse, en muchos casos, porque ese afecto ideológico hay que tratarlo, sentirse como que no eran trabajadores venezolanos, sino que pertenecían a otra élite, una cosa distinta. Y el pueblo venezolano, que con las políticas del presidente Chávez lograron ver como una redistribución de renta satisfacía y efectivamente había sido durante muchísimo tiempo, había sido sustraída de los dueños de ese petróleo. Todo eso al entrar en crisis y que es imposible recuperar. Entonces no hay posibilidades de que haya una recuperación, porque tendría que haber transnacionales tras el interés de que se recupere la industria petrolera en un determinado sentido, como lo estamos viendo hoy. Hay empresas transnacionales que inclusive hoy propugnan a que otra vez vayamos a producir 5 o 6 millones de barriles, cuando el país está cayendo la demanda de petróleo, cuando hay productores emergentes
como el caso mismo de los Estados Unidos, pero está Brasil, hay otros productores que están entrando y que pretenden que Venezuela se convierta en una especie de paraíso donde pueda meter 5 o 6 millones de barriles, que es algo inconcebible, pero que sí es razonable desde la lógica del capital. Es decir, de que hay que monetizar, es la palabra que usan, los que están en el subsuelo, y de manera seguir convertirlo en dinero, porque si no, bueno, se va a quedar eso ahí para toda la vida. Entonces, ese esquema de monetización del subsuelo, de utilizar esos recursos, de una visión estrictamente extractiva, siempre sacar el petróleo y venderlo, de una economía primaria sin vinculación con un desarrollo aguas abajo, yo creo que eso no tiene ningún tipo de futuro. Y esta estructura de PDVSA responde a eso. Cambiar a PDVSA a que haga otra cosa es, digamos, una tarea inútil. El ejemplo, si yo lo tomo, es del profesor Aristóbulo Isturi, que como ministro de Educación está impulsa y creó la nueva universidad para los profesores, para graduar profesores. Y el argumento que él dice que él usa es que si él se pone a recuperar el pedagógico, nunca va a recuperar el pedagógico y jamás va a formar un nuevo profesor. Entonces el tema con PDVSA pudiera ser, en medio de esto, es que lo que hemos propuesto y que los trabajadores están también impulsando, grupos de trabajadores en los CPT, es crear unidades de producción que definan sus relaciones con el dueño, digamos, con el uso del recurso natural, con los sistemas de transformación, la relación con el capital y con la burocracia. Es decir, los 4 actores que hoy en estos procesos productivos tienen que ver, solo que tienen cada quien tener quien los defienda. Es decir, el propietario del recurso no es suficiente a la representación de la Asamblea Nacional, sino que tiene que haber estructuras y organismos que estén presentes y vigilen y controlen que el recurso y la renta que se produce va exactamente donde va. Los trabajadores deberían dirigir ese proceso, el capital actuar con garantía de que sus ganancias se van a producir, y hay una burocracia que hay que controlarla, porque las burocracias se desbordan sobre sí mismas e imponen una lógica sobre el resto de los demás factores. Burocracia que hace falta porque, bueno, hay que tener un sistema organizado, el petróleo es un bien nacional, de relaciones internacionales, de manera que tiene muchas connotaciones que no puede dejar de lado una organización del Estado que participe en la actividad productiva. Ahora fíjate, pareciera, por lo que se percibe en el país, que esta comisión lo que está haciendo, al menos en principio, es trabajar contra la corrupción, es desentrañar la corrupción. Sin embargo, hemos visto que una de sus primeras medidas va contra unos trabajadores, contra unos gerentes que han salido defensores muy importantes dentro del propio movimiento revolucionario. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, de verdad que, bueno, eso tiene una semana, ¿no? Creo que están cumpliendo hoy, el día que estamos haciendo esa entrevista, 8 días. Y todo es un sistema de acciones judiciales en contra de trabajadores que no tienen una correspondencia exacta con procesos legales o con procesos de acusaciones legales. Tenemos más de 100 casos de trabajadores en las mismas condiciones, solamente que no son compañeros o no son trabajadores y trabajadoras con tanta inserción en la actividad política, en la militancia, no solamente de ellos, sino de sus familias. O sea, estamos hablando de que están tocando, o este caso llegaron a un punto en que este proceso y yo no dudo en calificar de judicialización de la política, es decir, la defensa de intereses económicos, de dominio o de poder que se exacerban por la intervención que hizo el presidente Maduro, porque esta intervención desplaza factores de poder que estaban instalados, bien en el sector de los sindicatos, bien en el sector de los trabajadores, bien en el sector de los contratos y de los negocios dentro de PDVSA, y que además están como relacionados con acciones que no es la primera vez que se toman. O sea, no es el caso de estos muchachos, de estos gerentes, no es, te digo, forma parte de un grupo de más de 100 documentados, de trabajadores y trabajadoras que han sido detenidos,
sin un juicio, se mantienen en las cárceles sin formularles cargos. Es decir, son situaciones totalmente irregulares. Tenemos un caso además terrible, que es el caso de Nelson Martínez. Fue puesto preso, fue presidente de PDVSA, puesto preso y murió en la cárcel sin que le formularan los cargos. No tuvo oportunidad de defenderse. Está preso Del Pino y hay, te digo, son más de 100 los presos y detenidos por esta situación. De manera que creo que es parte de esa confrontación que se está dando. Hay un cambio de situaciones de interés. El presidente ha promovido los CPT como una fuerza adicional nueva, que es la fuerza de los trabajadores que había estado contenida en una nueva estructura que son los CPT. Les da a través de un decreto el mismo poder, el mismo rango que la estructura administrativa de no le llama reestructuración, sino de las estructuras para el mejoramiento de la industria. Se cuida de no decir que es una estructura para recuperar PDVSA. Si vemos bien el decreto, dice para la mejora de la industria petrolera, refinación, petroquímica y gasífera. Es decir, creo que es pésimo expediente, coincido contigo, de que con tantos problemas que hay ahí de producción, porque el problema fundamental está en el tema de que Venezuela ha caído su producción tremendamente, con tantos problemas que hay con la situación laboral, o sea, las condiciones de trabajo se han convertido en extremas. Yo creo que se puede, sin ninguna duda, de calificar de heroicos la actuación heroica, la actuación de los trabajadores y las trabajadoras, porque sin salario, con sueldos miserables, poniendo de su propio dinero, están viendo cumplir con lo poco que se ha podido hacer por la administración de esos recursos. Y la primera acción sea una cosa como esta. Nosotros, para aclarar de una vez, lo que estamos pidiendo y estamos comprometidos es a luchar por los derechos de estos ciudadanos que hasta ahora han sido privados de libertad, no han tenido derecho a verse con sus familiares, no han tenido derecho a verse con sus abogados, les han prohibido las llamadas telefónicas. Es decir, es prácticamente un secuestro y eso no puede ser en una revolución. Una revolución puede detener gente, es posible que todas estas cosas, bueno, son parte de unos procedimientos, pero no le puedes negar los derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas de su derecho a la defensa, de sus derechos que tienen como personas acusadas. Y esto yo creo que sí, la lucha que tenemos que dar es sobre eso. Una revolución se distingue por eso. Ya para finalizar, quisiera que puntualizáramos sobre ese aspecto de la producción. Al parecer, en el último trimestre del año pasado hubo una recuperación, aparentemente eso fue lo que se dijo. ¿Hay una recuperación de la producción o seguimos en bajada? Mira, hay recuperación de la producción y esto fundamentalmente se debe a que el país más afectado sobre la tierra por los efectos de la caída de la producción en Venezuela es los Estados Unidos. Estados Unidos está comprando petróleo ruso. Es decir, esto que parece una paradoja, bueno, pero Estados Unidos, la factura en dólares, en venta, o sea, exportación de petróleo ruso a los Estados Unidos, se aumentó prácticamente al doble en estos últimos, lo que fue el año 2019, el balance del 2019. El crudo más parecido al crudo venezolano es el crudo ruso y es el que están procesando en las refinerías de Sydney. Inglaterra duplicó o triplicó sus compras de petróleo ruso. O sea, lo que estamos viendo es el absurdo de una medida que tristemente, no sé si célebre venezolano, Tarrebriseño era el papá. Ese sí era ilustre. Tarrebriseño llegó a decir que lo único que había fallado de todo lo que estaban haciendo es que esto era hecho para hacerlo en 3 meses. Y lleva por año y medio, entonces esto no aguanta. Es decir, no puede soportar la administración Trump, no puede sostener un proyecto de golpe de Estado y de ataque a un país que era para 3 meses a ponerlo en año y medio. Y por eso es que
están haciendo agua, es decir, no van a poder, no hay manera que puedan detener que la producción venezolana crezca, porque además el caso de Rusia, de Rosneft específicamente, sobre que van a aplicar unas medidas que pudieran ser de verdad importantes, no solamente sobre ellos, sino quienes negocian con la Rosneft, porque esto tiene como un sentido de especie de sanciones que se multiplican y de racismo que se extienden. Pero todos estamos viendo como el talentoso tarrebriceño dice que esto es una cosa de corto plazo y eso no aguanta, el candidato que eligieron para mantenerlo aquí tampoco aguanta más, realmente ya es algo que es interesante que esté allí, porque la figura, la cara de ese representante que tiene Venezuela es la cara de Donald Trump, esa es la política de los Estados Unidos. Es decir, si alguien puede decir que alguna genialidad que hubo de no meterlo preso es tener a Donald Trump, digamos, paseándose por aquí, haciendo las cosas que están haciendo. Porque eso es esa política, esa torpeza. Claro, se sostiene por la fuerza. Ahora, eso es lo que se relaciona con el tema de la producción. Las posibilidades de producción, de aumento de la producción de petróleo y de gas en Venezuela, apenas desaparezcan las sanciones, sin $1 más, simplemente sin las sanciones, es que la producción puede subir en cerca de 500 o 600 mil barriles diarios de petróleo y en gas no menos de 800 millones de pies cúbicos normales día también, suficientes para replantearse el sistema eléctrico, todo lo que es la generación eléctrica en diésel para llevarla a gas, para replantearnos todo lo que es el sistema, las plantas de cemento y todo lo que es el gas industrial, todo lo que es el soporte del gas industrial. De nuevo retomar el tema del gas doméstico, del gas vehicular, el tema de las refinerías, las dos petroquímicas, perdón. Es decir, sin nada. Estoy hablando con lo que hay y convocando las fuerzas nacionales que tienen recursos suficientes para producir ese evento. O sea, creo que esa es la situación que tiene que ver con nuestra producción petrolera nacional. Bueno, le doy las gracias a David Paravicini, presidente de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua de la Asamblea Nacional Constituyente, por estos comentarios, estas observaciones sobre la situación petrolera nacional. Asimismo, le doy las gracias al equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta, Suil Toro y Jonathan López. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.